Fraudes millonarios, robos imposibles, estafas que parecen ficción, pero fueron reales. En cada episodio de What a Fraud, desenterramos las historias más ingeniosas y a veces absurdas del mundo del crimen financiero. Prepárate para conocer cómo la ambición, la codicia y la mentira han movido fortunas y destruido imperios. Esto es What a Fraud. ¿Te imaginas una empresa que era como el futuro hecho realidad? La séptima más grande de Estados Unidos, súper innovadora, un gigante de la energía, con sede en Houston, en un edificio que, vamos, parecía de otra galaxia. Y de repente, ¡zas!, se hunde. Se hunde es poco. Hablamos de Enron, claro. Fue un colapso, ¿eh? Un auténtico terremoto financiero. El 2 de diciembre de 2001. No fue una quiebra normal y corriente. Para nada. Hablaban de activos por, ¿cuánto era? 63.000 millones de dólares. Una facturación que decían que superaba los 100.000 millones. Cifras mareantes. Y al final resultó ser, pues un castillo de naipes. Pura contabilidad creativa. Una ilusión gigantesca. Justo eso. Hoy vamos a meternos de lleno en qué demonios pasó ahí. Tenemos informes, análisis del caso. La idea es entender cómo se montó semejante fraude, uno de los mayores de la historia, ¿no? Sí, sí. Quién movía los hilos y, sobre todo, cómo lo hicieron. Porque las triquiñuelas que usaron son de película. Y las consecuencias, brutales. No solo para los miles de empleados que lo perdieron todo, sus trabajos, sus ahorros. Uf, terrible. Sino que cambió las reglas del juego en Wall Street. Y ojo, se llevó por delante a una de las firmas de auditoría más grandes del mundo, Arthur Andersen. Así que vamos a ver la mecánica de ese engaño que tiene tela. Pues venga, al lío. Todo empieza con Kenneth Lay, el fundador. El patriarca, ¿no? Un tipo con carisma, con esa pinta de buenazo. Sí, el visionario. El que transformó una empresa de gas normalita en algo que parecía la vanguardia. Exacto. Comerciaban con energía, con el clima, hasta con ancho de banda. La imagen era de modernidad total, pura innovación. Pero según salió luego a la luz por el FBI y demás, Ley fomentó una cultura interna un poco particular, digamos. Particular. Algo así como que, estaba bien mentir, estaba bien hacer trampas, mientras ganaras pasta para Enron. Una filosofía bastante tóxica que venía desde arriba. Madre mía. Bueno, y luego estaba el otro gran nombre, Jeffrey Skilling. El CEO, el estratega, el cerebro, ¿no? Ese es. Skilling fue el gran impulsor de la famosa contabilidad Mark to Market. Ah, el Mark to Market. Suena súper sofisticado, pero ¿qué era en realidad? Magia. Simplificando mucho, permitía a Enron apuntarse hoy las ganancias que esperaban obtener en el futuro. ¿Cómo? Sí, de contratos a larguísimo plazo, aunque ese dinero, igual no llegaba nunca o tardaba años. O sea, contar los pollos antes no ya de nacer, sino antes de poner el huevo. Exactamente. Era como apuntarte hoy la cosecha de dentro de 15 años. Muy, muy optimista, ¿verdad? Optimista es quedarse corta. Eso inflaba los beneficios que daba gusto. Claro, y eso hacía subir la acción como la espuma. Y las primas de los ejecutivos, claro que iban ligadas a la acción, ahí estaba el incentivo. El incentivo perverso. Y lo curioso es que Skilling dimite en agosto de 2001, solo unos meses antes del gran batacazo. Anda. Dice que por motivos familiares. Y justo después, ¿qué hace? Vende acciones suyas por $60 millones. Qué casualidad, qué olfato para los motivos familiares. Muy oportuno, sí. Bueno, y nos falta el tercero en discordia, ¿no? El mago financiero, Andrew Fastow, el CFO. Ah, Fastow, el arquitecto jefe del tinglado, el creador de las famosas entidades de propósito especial, las SPS. Las SPS. Con esos nombres tan frikis que les ponían. Chuco, Jedi, Raptor, ¿eran fans de Star Wars o qué pasaba? Pues mira, Chuco sí venía de Chewbacca, y Jedi también era un guiño. Nombres curiosos para ocultar cosas muy serias. ¿Y qué hacían estas SPS? Pues Fastow creó, ojo, más de 3.000 de estas entidades fantasma. ¡3.000! Una barbaridad. Su función principal era Esconder deuda. Miles de millones de deuda y pérdidas fuera de los libros oficiales de Enron. O sea, maquillar las cuentas a lo bestia. Hacían que los préstamos parecieran ingresos,
Ocultaban el endeudamiento real y Fastow no solo lo montó, sino que se llevó por lo menos 30 millones de dólares por gestionar estas estructuras él mismo. Pero bueno. Gestionándolas él mismo. Sí, un negocio redondo para él, claro. Explícame un poco mejor cómo funcionaba el truco. El caso de Chuco, por ejemplo. Chuco es de manual, sí. Se creó en el 97, creo recordar. La idea era usarla para comprar una participación que tenía un fondo de pensiones de California en otra SPE llamada Jedi. Otro nombre galáctico. Sí, el objetivo era evitar que Enron tuviera que meter la deuda de Jedi en su propio balance. Vale. La trampa estaba en que, para que esto fuera legal, se suponía que las SPEs debían ser independientes de Enron, con capital externo real. Pero en Chuco, la independencia era de pega, ¿no? Totalmente. El capital externo era mínimo, y en realidad estaba garantizado por Enron con sus propias acciones. Era un juego de espejos. Claro. Cuando esto se descubrió, ya en otoño de 2001, Enron tuvo que admitir que ni Chuco ni Jedi eran independientes y, catapumba, tuvieron que corregir las cuentas para atrás. 405 millones menos de beneficios declarados y 628 millones más de deuda que habían estado ocultando. Solo con esta. Madre mía. Y esto era solo una. La punta del iceberg. Luego estaban LJM1 y LJM2. Eso ya fue el colmo. ¿Por qué? Porque las gestionaba directamente Fastow, siendo el director financiero de Enron. No me digas. ¿Y nadie dijo nada? Peor, el Consejo de Administración le dio un permiso especial para saltarse el código ético de la empresa. Le dejaron estar a los dos lados del mostrador. Increíble. Suena a chiste macabro. Pero pasó. Estas LJM se dedicaban a comprarle activos malos a Enron para limpiar los balances. ¿Y los bancos? ¿Los grandes bancos? JP Morgan, Citigroup. Miraban para otro lado. Uf, peor aún. Participaban activamente, les ayudaban a montar operaciones súper complejas, como unas que llamaban transacciones prepay. Prepay. Sí, que en el fondo eran préstamos, miles de millones, unos 8,000 millones en total, pero los disfrazaban para que parecieran ingresos por ventas adelantadas. ¿Qué cara? Es que salieron a la luz correos internos de los bancos que decían cosas como: a Enron le encantan estos tratos porque pueden esconder la deuda. Lo sabían perfectamente. Colaboraron. Menuda trama. Pero si todo esto ya es fuerte, he leído que lo más loco fue lo de los Raptors. ¿Qué era eso? Ah, los Raptors. Eso ya fue rizar el rizo. 4 SPs creadas para, supuestamente, proteger a Enron de las pérdidas de valor de sus propias inversiones. Espera, proteger a Enron de sí misma. ¿Cómo? Era un mecanismo casi circular. Absurdo. Crearon Raptor 1, 2, 3 y 4. ¿Y con qué las capitalizaron? Principalmente con acciones de la propia Enron. No. ¿En serio? Sí. La idea era que si las inversiones de Enron perdían valor, los Raptors compensarían esa pérdida. Pero claro, ¿quién garantizaba a los Raptors? Las acciones de Enron. O sea que el seguro solo funcionaba si la casa no se quemaba. Un plan sin fisuras, vamos. Tal cual. Un castillo de naipes construido sobre más naipes. Mientras la acción de Enron subía sin parar en bolsa, la ilusión se mantenía. Claro. Pero en cuanto el mercado empezó a sospechar y las acciones de Enron empezaron a caer, ¡boom! Todo el sistema se vino abajo. Los Raptors no podían cubrir nada porque su propio valor se hundía con las acciones de Enron. ¿Resultado? Un agujero extra de 1.200 millones de dólares, directo al patrimonio de los accionistas. Y lo más grave, los auditores, Arthur Andersen, conocían esta estructura demencial y le dieron el visto bueno. Es que lo de los auditores es otro capítulo. Pero antes, esa cultura de todo vale para ganar pasta, esa toxicidad, ¿se quedaba solo en los despachos y las cuentas? ¿Qué va? Se vio en el mundo real y de forma bastante cruel. El ejemplo más famoso es la crisis energética de California. Uf, sí, la recuerdo. Apagones, precios por las nubes. Pues Enron y otras compañías, no fueron los únicos, jugó un papel clave ahí. Con el mercado eléctrico recién desregulado, sus traders se dedicaron a manipularlo a lo bestia. ¿Manipularlo? ¿Cómo? Pues usaban estrategias con nombres que ya lo decían todo. DevStar, Fatboy. Retiraban energía del mercado para crear escasez artificial y que subieran los precios. Simulaban congestiones en las líneas. Sacaban energía de California para volver a venderla mucho más cara. En fin. ¡Qué escándalo! Estaban jugando con las luces y la calefacción de la gente. Y lo peor es que hay grabaciones de los traders presumiendo de ello, bromeando.
Sí, Sí, diciendo cosas como «róbale dinero a California», «arde nena, arde», y la referencia más infame, a estafar a la abuela Millie. la abuela Millie. Un símbolo que usaban ellos para referirse a los consumidores vulnerables, a la gente mayor que sufría los cortes de luz y las facturas imposibles. Demostraba una falta de escrúpulos total. Es escalofriante. Y mientras los traders jugaban a dioses de la energía y Fasto montaba su tinglado de SPS, nadie adentro dijo, oiga, esto se nos va de las manos. Sí, hubo una voz importante que dio la alarma. Sharon Watkins, ¿Quién era? una vicepresidenta, con experiencia en contabilidad. En agosto de 2001 vio venir el percal y escribió un memo. Primero anónimo, luego se identificó. Directo para Kenneth Lay, el jefe supremo. ¿Y qué le decía? Pues le avisó clarito que las prácticas contables eran un disparate, que las SPS de Fastow eran un polvorín, que había un riesgo enorme de escándalo contable y que la empresa podía implosionar. Usó esa palabra, implosionar. Ostras, una advertencia clarísima. ¿Y qué hizo Ley? ¿El presidente? Pues hizo lo más conveniente, si quieres taparlo todo. Consultó a los abogados externos de la empresa, Vincent Elkins, y a los auditores, Arthur Andersen. ¿A los mismos que estaban metidos en el ajo o tenían conflictos de interés? Exacto. Y claro, ¿qué le dijeron? Pues que, bueno, que sí, que las prácticas eran agresivas, pero defendibles. Que no había que alarmarse tanto. Básicamente le ayudaron a mirar para otro lado. Y la bomba de relojería siguió. Tic-tac, tic-tac. Increíble. Y claro, al final Estalló. era inevitable. Octubre de 2001. Enron anuncia su primera pérdida trimestral en años. 618 millones de dólares. Y peor aún, admiten un hachazo de 1.200 millones al valor de los accionistas por culpa de los Raptors de Fastow. Ahí sí que saltaron todas las alarmas en el mercado, ¿no? Todas. La confianza, que era lo único que sostenía aquello, empezó a evaporarse. ¡Puf! Y siguió cayendo. Sí, en noviembre la cosa fue a peor. Tuvieron que admitir públicamente que iban a tener que revisar sus cuentas de los últimos 5 años, 5 años. lo que significaba reconocer que habían inflado beneficios en 586 millones y que tenían mucha más deuda oculta de la que decían. La SEC, el regulador bursátil, anunció una investigación formal. Y eso fue ya el golpe de gracia. Definitivo. Se quedaron sin crédito. Nadie les prestaba $1. Hubo un intento a la desesperada de que los comprara una rival, Dynegy. Y Pues que cuando los de Dynegy empezaron a mirar los libros de verdad, vieron el tamaño del agujero negro y salieron pitando. Rompieron el acuerdo. normal. Y el 2 de diciembre de 2001, Enron se declaró en bancarrota. Capítulo 11. El gigante había implosionado, tal como avisó Watkins. Qué final. Y el coste humano debió ser terrible. Uf, devastador. Se habla de entre 20.000 y 25.000 empleados que perdieron su trabajo, de la noche a la mañana. 25.000 personas. Y muchos, muchísimos, tenían los ahorros de toda su vida metidos en acciones de Enron, a través de los planes de pensiones de la empresa. Claro, confiaban en la empresa. Y vieron cómo esas acciones, que habían llegado a valer casi $90, pasaban a valer nada. Menos de $1. Se quedaron literalmente sin nada. Arruinados. Mientras tanto, claro, la cúpula se había llevado cientos de millones en los años anteriores, vendiendo acciones cuando estaban infladas. Una ironía cruel, sí, es indignante. Y luego está el caso de Arthur Andersen, una de las 5 grandes auditoras del mundo. ¡Puf! Desaparecida. Borrada del mapa. No solo fallaron estrepitosamente al dar por buenas unas cuentas falsas año tras año, Que ya es grave. es que además fueron condenados por obstrucción a la justicia, ¿Por qué? por destruir documentos, toneladas de papeles y archivos de Enron cuando la investigación de la SEC ya estaba en marcha. Intentaron eliminar pruebas. Aunque creo que esa condena luego se anuló, ¿no? Por un tecnicismo. Sí, el Supremo la anuló años después, pero el daño reputacional y empresarial ya era irreparable. La firma había colapsado mucho antes, perdió la confianza de todos. Miles de empleados se fueron, desapareció. Y el conflicto de intereses era flagrante, ¿no? De libro. Enron era uno de sus mayores clientes. Les pagaba unos 52 millones al año. Pero ojo al dato, solo 25 millones eran por auditar. Los otros 27 millones eran por servicios de consultoría. Ahí está la clave. ¿Cómo vas a ser crítico con quien te paga más por otros servicios que por vigilarle? Imposible. La independencia era una farsa. Y los responsables, Skilling, Fastow, Lay, ¿pagaron por esto? Bueno, hubo condenas importantes. Skilling, el CEO,
Fue condenado a 24 años de cárcel por fraude y conspiración, aunque salió antes, en 2019. Vale. Fasto, el CFO, el de las SPS, colaboró con la fiscalía, se declaró culpable y le cayeron 6 años. Tuvo que devolver bastante dinero también. ¿Y Lei? El fundador. A Lei también lo declararon culpable de varios cargos. Pero murió de un infarto unos meses después, antes de que la sentencia fuera firme y mientras preparaba la apelación. Vaya. Y por una cuestión legal de allí, si mueres antes de agotar las apelaciones, la condena se anula técnicamente. Así que, a efectos legales, murió inocente. Tiene tela la cosa. Bueno, supongo que un escándalo de este calibre tuvo que provocar cambios, ¿no? ¿Leyes nuevas? Desde luego. Enron, junto con otros fraudes de la época como WorldCom, fue el detonante directo de la ley Sarbanes-Oxley en 2002, la famosa SOX. Ah, sí, me suena. Fue la mayor reforma financiera en Estados Unidos desde la Gran Depresión de los años 30. Había que hacer algo drástico para intentar recuperar la confianza. ¿Y qué cambió SOX, en esencia? ¿Cuáles fueron las grandes lecciones? Pues varias cosas clave, justo para tapar los agujeros que Enron había aprovechado. Primero, responsabilidad personal. Los CEOs y CFOs ahora tienen que firmar, certificar personalmente que las cuentas son correctas. Y si mienten a sabiendas, a la cárcel. Se acabó el yo no sabía nada. Importante eso. Segundo, más independencia para los auditores. Se prohibió que hagan ciertos trabajos de consultoría a las empresas que auditan para evitar el conflicto de Andersen. Y se exige rotar a los socios auditores. Vale. Y tercero, se creó un nuevo organismo supervisor para los propios auditores, el PCAOB, una especie de policía de los auditores, para que no se vigilaran solo entre ellos. Intentaron ponerle puertas al campo, vamos. Así que, resumiendo todo este lío, Enron fue como la tormenta perfecta, ¿no? Totalmente. Se juntó todo. Una ambición desmedida, una cultura corporativa tóxica donde la ética no importaba, trucos contables súper complejos y opacos, ¿no? El mark-to-market, las SPS, Auditores que miraban para otro lado. bancos que facilitaban el engaño, un mercado que se creyó la historia de éxito sin hacer preguntas, hasta que la burbuja estalló. Una lección carísima sobre la importancia de la transparencia, de la ética, de la supervisión. Demostró que ninguna empresa es demasiado grande para caer si se basa en mentiras. Y nos recordó el drama humano real que hay detrás de las cifras abstractas de Wall Street, la confianza. Cuesta décadas construirla y se pierde en un segundo. Queda como una advertencia, ¿verdad? Hay un análisis que leí que decía algo así como que Enron quería ser software, algo ligero, moderno, y acabó siendo jurisprudencia, algo pesado, denso, una lección grabada a fuego en las leyes. Buena definición. Más controles, más regulación y una desconfianza sana cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad. Y aquí me nos dejan las fuentes una pregunta interesante. Sarbanes-Oxley y todo lo que vino después hacen más difícil un Enron 2.0 idéntico. ¿Pero imposible? Buena pregunta. La ingeniería financiera no descansa. Siempre busca los límites, las zonas grises. ¿Podríamos ver algo parecido hoy? Quizá oculto tras algoritmos complejos que nadie entiende, o en el mundo opaco de algunos activos digitales. ¿Quién sabe? La historia de Enron nos recuerda que la vigilancia constante, el escepticismo, es fundamental si queremos mercados íntegros, porque, como decíamos al principio, no es oro todo lo que reluce. Ni muchísimo menos. Una lección que por desgracia se aprendió de la forma más dura posible. Y así termina otro episodio de What the Fraud, donde el crimen nunca fue tan ingenioso, ni tan absurdo. Si te gustó esta historia, compártela y síguenos en tu app de podcast favorita. Recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Nos escuchamos en el próximo Fraude.